Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Creo que tuvimos un poco de problema con la contraseña, pero bueno, ya estamos aquí. Qué bueno que pudieron entrar. Nos están acompañando a esta plática que queremos darles. Me presento, mi nombre es Julia Zamora Ramírez. Soy la directora de Asuntos Jurídicos de TDP Compliance. Somos especialistas en transparencia y protección de datos personales. Queremos compartirles esta presentación dirigida para todo el sector educativo, sobre todo por la cuestión de las clases virtuales que en este momento se están manejando, obviamente por la pandemia y que pues fueron de improviso casi, ¿no? De, la forma de trabajar de manera virtual. Les quiero presentar a nuestro equipo de TDP Compliance. Nos acompaña el licenciado Alejandro Torres Rogelio. Él es licenciado en periodismo. Él fue comisionado ciudadano del InfoDF. También nos acompaña la licenciada Angélica Ángeles. Ella es socióloga y es también nuestra directora de datos personales en TDP Compliance. Entonces, sin más, para proceder a esta reunión, les estoy compartiendo, no sé si puedan visualizar bien la pantalla, ¿sí? ¿Ok? Voy a ver si la puedo hacer de manera... Ok. Aquí lo que vamos a dejar muy en claro y lo que les queremos explicar es cómo cuidar nuestra privacidad, sobre todo de la comunidad escolar durante esta pandemia y sobre todo en la forma de trabajo que estamos realizando con nuestros hijos, con nuestros alumnos, en el trabajo en línea. Vemos que pues todas las instituciones prácticamente están implementando el trabajo a distancia. Esto es para docentes, para alumnos, para padres de familia y trabajadores administrativos. Y pues obviamente todas las instituciones se tuvieron que adaptar de manera rápida a estos esquemas que antes eran impensables, ¿no? O eran de manera esporádicamente utilizados para trabajar. Y la comunicación en el caso potencial para poder trabajar de manera cotidiana, para alentar a los alumnos a enseñarles. Yo veo todos los días la forma de trabajo de mi hija, por ejemplo, en la escuela. Realmente admiro a las profesoras, la paciencia, el trabajo arduo que hacen, porque no es fácil estar trabajando en línea, sobre todo si les falla el internet, cualquier cosa, ¿no? Como ahorita, por ejemplo, nos está pasando por el tipo de contraseña, etcétera, para poder acceder a la reunión. Entonces, sí es admirable el trabajo que hacen los profesores, porque no es tan fácil y sobre todo si trabajan con niños de preescolar, también es un poco difícil estar poniendo o tratando de mantener un orden en la sesión, ¿no? Entonces, pues sí es respetable y de verdad se los vuelvo a reiterar mi admiración para los profesores que están trabajando de esta forma. Pues bueno, esta comunicación ha sido un desafío para la enseñanza como lo estamos viviendo, porque pues obviamente estamos utilizando otras herramientas aparte de Zoom, aparte hay muchas plataformas nuevas que no conocíamos, aparte de la mensajería instantánea que pues sí las hemos utilizado de manera cotidiana. Y pues bueno, lo que estamos viendo es el boom de las plataformas para videoconferencias, videollamadas, para la comunicación de uno a uno o de manera grupal. Esto también para el trabajo arduo no tanto para los alumnos, sino para las mismas sesiones que tengan sus sesiones de consejo, sus sesiones pues de organización de trabajo, ¿no?
Entonces vemos que estas mismas plataformas utilizadas, que son nuevas prácticamente son nuevas para nuestro uso, pues han tenido muchas vulneraciones en la parte de la privacidad de las personas, ya que estamos abiertos, estamos dando a conocer nuestro entorno familiar, la forma que vivimos, lo que nos pueda rodear, porque estamos en nuestro hogar, ¿no? Hay algunas plataformas que son, bueno, las más utilizadas, que es Skype y el Teams, que es de Google, el Hangouts, el Webex o el Zoom, ¿no? Tenemos que este uso de tecnologías es un desafío para la protección de datos personales y para la misma privacidad de los que están utilizando estas plataformas, ya que todas recaban datos personales de todos los usuarios. Es decir, cuando uno se registra para descargar la plataforma, pues nos piden nuestro número, nuestra cuenta de correo, tal vez nuestro número de celular, nuestro nombre, obviamente, y pues bueno, esos son datos que se recaban, ¿no? A esto se suma la forma en que empleamos, ya que son, como les mencionaba, son una ventana para nuestro hogar, porque estamos viendo pues lo que nos rodea, aunque nos pongamos lo más preferible o lo más conveniente es ubicarnos en una sección de nuestra casa donde esté liso, a lo mejor donde haya libros, donde no se vea las partes que no queramos enseñar, ya sea fotos, no sé, algún espacio íntimo, la recámara, no sé. Debemos de seleccionar un espacio adecuado para la realización de cualquier sesión en línea. Entonces, también esto nos ha llevado a tener reglas en el entorno digital que estamos utilizando que impidan la vulneración de nuestra privacidad. ¿Ok? Esto es lo que les mencionaba, que debemos de ser muy cuidadosos, sobre todo por los alumnos, porque podemos llegar a compartir sin querer a lo mejor algún dato personal de los mismos alumnos, y más siendo menores de edad, los datos personales se deben de cuidar más. Son muy sensibles los datos personales de un menor. ¿Sí? Entonces, le voy a dar ahorita la palabra al licenciado Alejandro Torres para que él nos explique un poco más de otros tipos de los desafíos que tenemos ahorita para la utilización y sobre todo la protección de datos de las plataformas. Muchas gracias, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien todos, verdad? Sí. Excelente. Pues sí, como bien dice Julia, pues esta nueva situación que nos ha empujado la pandemia de estar la mayoría de nosotros en casa realizando nuestras actividades cotidianas, pues nos ha impuesto la necesidad de aprender. En muchos casos no estábamos acostumbrados al uso de estas tecnologías. Con esa lámina está perfecto, Julia. Ahí iniciaría mi exposición, si me lo permites. Y entonces hemos tenido que irnos adaptando y prácticamente improvisando. Y en adaptarnos, en esta migración del entorno antes presencial en las aulas, por ejemplo, de la comunidad escolar, ha sido necesario adaptar ahora el entorno digital, la enseñanza a distancia. Y en la presentación se utiliza el término, por ejemplo, de comunidad escolar, porque esto nada más tiene que ver, como bien dijo Julia, nada más con los alumnos cuya información requiere una protección especial, sino también de los propios profesores, de los propios docentes, pero también de los propios directivos de las escuelas, por ejemplo, y del personal administrativo. Todos han tenido que adoptar esta nueva forma de trabajo a distancia. Y esto plantea diversos desafíos. Esta nueva forma de trabajar, decíamos, tiene que acompañarse de cambios, entre ellos
no nada más lo que tiene que ver con la materia propiamente escolar, sino tiene que ver con la parte de los cuidados que debemos tener, porque el solo hecho de abrir una cuenta, por ejemplo, en Zoom, ya hay un tratamiento de datos personales, como bien señalaba Julia. ¿Me puedes regresar un poquito la presentación, por favor? Una lámina más. ¿Lo podrás regresar? Dos láminas más. Otro más. ¿Me podrías regalar? ¿Otro más? La siguiente. Ahora sí ya avanzar. Esta ya no, es la siguiente nada más. Sí. Bueno, pues yo les voy comentando precisamente los desafíos que han impuesto estas nuevas formas de trabajar. Entre ellos, les decían, las nuevas reglas. No nada más es el tema del contenido de la clase que se va a impartir ahora a distancia, sino qué prácticas, porque habrán visto ya seguramente, por ejemplo, en redes sociales, cómo se comparten videos de situaciones para algunos les parecen cómicas, divertidas, chuscas, pero para los protagonistas suelen ser muy vergonzosas porque además hay una invasión a la privacidad, ¿no? De cuando está, por ejemplo, habrán visto ese video donde está una persona, una chica trabajando a distancia y por atrás aparece el esposo pues sin pantalones, ¿no? O el comentarista de ESPN, Ricardo Push, si mal no recuerdo fue, que estaba haciendo sus comentarios deportivos también desde su casa, muy trajeado y todo, pero se le cayó la computadora y se dio cuenta el público que finalmente lo único que tenía puesto era el saco y la camisa. Entonces, son situaciones que se van dando, pero también de los alumnos ya ha habido situaciones pues bastante pues incómodas porque hay una vulneración, hay una invasión, como bien decía Julia, a la privacidad. Y finalmente es una ventana a la casa, estamos viendo el entorno y eso da datos también. Entonces, en esta adaptación hay que darnos cuenta, hay que abrir más nuestra mente y nuestros ojos para entender qué está ocurriendo y no dar información de más, no nada más por lo que expresamos libremente, sino por lo que estamos comunicando del entorno. Y en ese sentido es necesario adoptar una serie de prácticas para prevenir primero y después para, si ya se están cometiendo algunas prácticas de riesgo, entonces corregir todo ello, ¿no? ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor, Julia? Bueno, en lo que está la siguiente lámina, más bien era hacia adelante, no de regreso. Sí, aquí, por ejemplo, era lo que quería comentarles, que finalmente, estas actividades que están realizando todos los miembros de la comunidad escolar necesita involucrar a todos, no nada más proteger los datos personales de los niños, sino también de los docentes y de todos los que están participando en estas videoconferencias, videollamadas. Es importantísimo esto tenerlo mucho en cuenta porque los datos personales son pues de alguna manera la información que estamos entregando de nosotros mismos a los demás. Y la finalidad de las videollamadas, por ejemplo, para el entorno escolar, pues es la docencia, ¿no? La enseñanza. Sin embargo, estamos dando información que no tiene nada que ver con la enseñanza. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque finalmente la situación de una videollamada puede dar una situación de vulnerabilidad a las personas. Recordemos que entre más datos se proporciona de alguien, por ejemplo, véanlo ustedes en las redes sociales, cuál es el comportamiento ahora con el 10 de mayo, por ejemplo. Todo el mundo compartiendo fotos de la madre o de sus hijos, diciendo a aquellos que ya murieron, cuya mamá ya murió, por ejemplo, expresando pues, oraciones, plegarias, recuerdos, pensamientos, recordando a su madre, por ejemplo, otros agradeciendo que todavía la tienen viva, en fin, y compartiendo mucha información. Entregamos todo el tiempo mucha información. Y el entorno ahora en el que estamos trabajando, en el medio escolar, también está entregando mucha información. Por eso hemos querido nosotros tener esta plática para alertar sobre estas prácticas de riesgo de las cuales ni siquiera nos estamos dando cuenta. Entonces, es importante tener en cuenta que la protección de los datos personales es un derecho garantizado por la Constitución, por supuesto, está regulado por las leyes, por normas, pero la principal protección no proviene de la Constitución y de las leyes, sino proviene de nuestras propias
propias conductas que adoptamos nosotros, o sea, el autocuidado. Y en el tema de la protección de datos personales, ya en términos legales, es importante que, por ejemplo, los directores, los dueños de las escuelas y los docentes, pero también los padres de familia, sepan que por la pandemia los datos personales se mantienen vigentes. El derecho a la protección de datos personales se mantiene vigente, no se cancela de ningún modo esta situación. O sea, se cancelaron muchas actividades, pero los derechos están vigentes y eso es importante. Y es necesario implementar medidas preventivas y, como les decía, a veces no nos percatamos de las prácticas de riesgo que estamos cometiendo y por lo tanto es necesario implementar a veces correcciones. Yo dejaría hasta aquí la participación para que Angélica pudiera comentarnos más. Julia. Sí, muchas gracias, Alejandro. Ahorita va a hablar la licenciada Angélica Ángeles. Sí, muchas gracias. La que sigue, por favor, Julia, si fueras tan amable. Sí, ¿me das la siguiente, por favor? Bueno, ¿qué es lo que... ¿Sí me escuchan? Gracias. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos? Ofrecemos una asesoría puntual y específica a cada institución, a cada escuela, para que de acuerdo a sus necesidades específicas tomen las consideraciones necesarias y las acciones necesarias para cuidar y proteger los datos personales, no nada más de los maestros, sino también de los niños que están muy a la deriva porque no les hemos... Nos cayó tan fuerte la pandemia que la verdad no nos dio tiempo de pensar en qué era lo que podíamos hacer cuando ofreciéramos nuestras clases virtuales. Ni siquiera nos dio tiempo de pensar en que podíamos tener clases virtuales. Nosotros estamos ofreciendo un programa de trabajo que incluye acciones de aplicación inmediata y otras que se deben implementar a corto y mediano plazo para que la escuela quede protegida y los niños que están tomando las clases también queden protegidas. Nosotros somos especialistas en protección de datos personales y aparte de que nosotros les damos sugerencias y revisamos toda la información que se está enviando, pues nosotros también queremos darles algunas recomendaciones de lo que debe ser. Nos ponemos a sus órdenes, somos TDP Compliance y esos son nuestros teléfonos, nuestros correos electrónicos, nuestra página, estamos en Facebook, estamos en Twitter y próximamente también vamos a estar en YouTube. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran comentar con nosotros, algo que nos quisieran decir. Bueno, yo nada más les quiero nada más mencionar a nuestros, bueno, darles las gracias a todos los participantes que han ingresado a esta reunión, a nuestros panelistas también. Y quiero nada más recalcar un punto. También hay que revisar los avisos de privacidad de todas las aplicaciones que tengamos, utilicemos, de todos los servicios que contratemos, ya que el aviso de privacidad es muy importante, ya que vemos ahí, conocemos los datos que nos van a solicitar, para qué finalidad los van a utilizar cada aplicación, cada servicio, cada lugar donde tengamos alguna relación, donde nos pidan algún dato personal. Es importante de sumo cuidado conocer el aviso de privacidad y también el aviso de privacidad en las escuelas privadas debe de ser actualizado, siempre debe de ser actualizado los avisos de privacidad. Esto es tanto para los datos que recopilan y ahora con esta pandemia, pues los avisos de privacidad se tienen que actualizar sí o sí. Porque esto puede conllevar a que si no se actualizan, si hubiera alguna queja de algún padre de familia, de algún alumno, de algún mal uso que hayan ellos notado de algún dato personal, puede ser objeto de alguna queja ante el INAI
Y el INAI, pues, como órgano garante, tiene la facultad de imponer sanciones económicas a las escuelas en este caso. Y dado que a veces manejan datos de menores, deben de ser extremadamente cuidadosos con esos datos y los deben de proteger, ya que los datos de menores se consideran datos sensibles. Los datos sensibles a veces son sancionados de manera doble por el INAI. Entonces, hay que tener en cuenta también esto. Y también les quería comentar que, pues, a veces no es no sé si tomen muy en cuenta que tengan que utilizar más de un solo aviso de privacidad, ya que si llegaran a utilizar algún sistema de videovigilancia, también deben de contar con su aviso de privacidad, deben darlo a conocer a los padres, deben de tener algún aviso de privacidad para sus trabajadores, para algún sistema de recepción también, si tienen, cuando uno llega a veces a la recepción, pues te registras. El hecho de tratar cualquier dato personal es indispensable contar con un aviso de privacidad. No solamente el aviso de privacidad es el cumplimiento total de la ley, sino que es la llave, ¿no? Es el primer camino. Hay muchas formas bueno, es un conjunto de sistemas para poder cumplimentar la ley de protección de datos personales en posesión de particulares, que es la que a las escuelas privadas les atañe, y por ejemplo las escuelas públicas les atañe la ley de protección la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, ya que pertenecen al Estado, ¿no? Entonces, sí es de suma importancia cuidar todos los datos de todos los alumnos, de sus trabajadores, y sí identificar qué es lo que les pudiera hacer falta en esa cuestión de los avisos de privacidad, ver qué datos y en dónde los recolectan. Como les comentaba, si utilizan sistema de vigilancia, si utilizan sistema de recepción, si utilizan sistema para sus trabajadores, etcétera. En cualquier modo donde ustedes recopilen datos personales, van a requerir un aviso de privacidad. Eso es nada más lo que les quería comentar, y sobre todo darlo a conocer y actualizarlo. Gracias, Julia. Perdón, ¿nos podrías abrir los micrófonos por si tienen Sí, claro, preguntas o dudas, por favor? claro. Permítanme. A ver. A ver, ya les estoy abriendo los audios. Listo, ya están todos los audios abiertos por si quieren comentar algo, a realizar alguna pregunta. Estamos a sus órdenes. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? No, Yo, por por el momento ejemplo, no. Sí, ¿quién está hablando, perdón? mi nombre es Adriana García. Muy buenas tardes. Tengo una duda. Por ahí tengo ya varios años que me sigue Infonavit. Yo aparezco como, o sea, mi nombre es compuesto, tengo 2 nombres y mi apellido es García Ramírez. Cada vez que me llaman me dicen que tengo que pagar, me están presionando para que pague. Yo nunca he tenido un crédito con Infonavit. Sé que es un homónimo,
Pero en este caso, ¿a dónde puedo acudir para que se detenga ese tipo? ¿Y quién proporcionó mis datos? O en el caso de los bancos, también cuando te están llamando todo el tiempo, que tú ya les solicitas que por favor te dejen de estar llamando, ¿cómo puedo hacer para detener este tipo de acoso? Porque para mí ya es un acoso, no es una semana ni un mes, son años detrás de mí y desgraciadamente o afortunadamente nunca he ejercido un crédito con el Infonavit. Afortunadamente ni siquiera he cotizado para el Infonavit. Entonces, para mí sí es muy importante ya detener esta situación porque pues bueno, en algún momento no sé qué tanto problema me pueda ocasionar, ¿no? Pues bueno, aquí lo que tú puedes realizar es el ejercicio de tus derechos ARCO. Los derechos ARCO se llaman así porque eso es un acrónimo. ARCO es acceso. Bueno, la R es de rectificación, la C es de cancelación y la O es de oposición. Entonces aquí lo que tú puedes ejercer es tu derecho de oposición. Puedes ir directamente al INAI a hacer o ejercer tu derecho de oposición ante el Infonavit, contra el Infonavit, para que puedan dejar de, bueno, no tanto de llamarte, pero sí ya estás interponiendo tu queja. Hay también una parte en el Instituto Federal de Telecomunicaciones donde puedes reportar los números de los bancos o de los números reiterados para que se te puedan bloquear de tu número. Si puedes luego revisar la página del IFT, ahí hay un registro para que puedas tú poder bloquear los números. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Y quisiera abundar algo al respecto, si me lo permites, Julia. Sí. Para lo que dice Adriana Edith, puedes consultarlo. El REUS, eso para todos, ahí pueden dar de alta sus números telefónicos, tanto el celular como el técnico o por teléfono, así se llama. Y ahí registran sus números para que estos números, las bases de datos que tienen los bancos y todas estas instituciones financieras, los registran y ya están bloqueados, ya se sabe que no les pueden llamar. Y ese registro dura un año. Entonces, lo único que hay que hacer es reactivar otra vez el registro y nuevamente será otro año ya sin esas llamadas. Para el caso concreto del Infonavit, ahí lo que llama la atención es que, bueno, sea una persona homónima, nombres y apellidos, pero que además tengan el número telefónico, porque el número telefónico al que le están llamando Adriana también es un dato personal. Por lo tanto, como bien dice Julia, entonces ejercer el derecho ARCO primero ante el propio Infonavit, solicitando a ver qué información tienen respecto de usted, Adriana Edith, ¿no? Concretamente, va a tener que acreditar su personalidad para saber qué datos exactamente tienen de usted. Y ahí se va a dar cuenta del dato erróneo por el cual le están marcando y entonces va a solicitar la rectificación de ese dato, particularmente el número telefónico y algún otro que usted identifique que tienen de usted. Y además de la rectificación, va a proceder a solicitar la oposición y la cancelación de esos datos, puesto que no es de usted. Si no le atienden su solicitud de derecho ARCO, para esto puede acudir al INAI y ahí le asesorarán cómo presentar esta solicitud de derecho ARCO. Entonces ahí mismo en el INAI presenta la denuncia y entonces va a ver cómo si van a actuar al respecto en el Infonavit. Y finalmente el Infonavit, si ninguna de estas vías le parece suficiente, también tiene un órgano interno de control en donde usted puede presentar esa denuncia en la cual dice que es un homónimo a la persona que ellos tienen registrado y sin embargo le están registrando a usted esas llamadas y esas molestias y por lo tanto presenta su denuncia porque a pesar de que ha hecho la aclaración, insisten en ello y va a ver cómo el órgano interno de control al solicitar a los funcionarios que están haciendo las llamadas de inmediato corrigen. Esa sería mi sugerencia. Y
Bueno, pues en cuanto a lo de los temas de el entorno de las comunidades escolares, quizá valdría la pena retomar nada más lo que dijo Julia, porque es muy importante respecto a las prácticas de riesgo. No basta con el aviso de privacidad, que por sí tiene que haber un aviso de privacidad específico para estas prácticas de enseñanza ahora a distancia. También las escuelas y los propios docentes y padres de familia, hay un conjunto de prácticas que, como bien decía Angélica, podemos ayudarles a implementarlas, pero algunas de ellas, por ejemplo, son muy básicas. Muchas escuelas tienen, por ejemplo, un área o un especialista de tecnologías de información, ¿no? El de sistemas, básicamente. Él puede ayudar a implementar alguna de las medidas, por ejemplo, mínimas de seguridad para que estas prácticas de enseñanza a distancia sean más seguras. Por ejemplo, el uso de software. Lo primero que hay que tener claro es que no se puede utilizar software sin licencia, o sea, el software pirata. Eso es una práctica de riesgo muy, muy importante. Las contraseñas, por ejemplo, del Internet. No conectarse, preferentemente no conectarse a redes públicas, por ejemplo, en las cafeterías públicas, restaurantes, que ahorita no se puede, ¿verdad? Pero sí, tener mucho cuidado con esas redes públicas en lugares públicos, preferentemente no utilizarlas y cambiar la contraseña del Internet, que además esto les va a mejorar hasta la señal inclusive, ¿sí? Pero también, por ejemplo, respecto de la información que se va a compartir o que pudiera eventualmente escaparse. ¿A qué me refiero? Básicamente, por ejemplo, cuando van a tener esa sesión, están programadas las sesiones de enseñanza, entonces informarle al entorno familiar o con quien estamos compartiendo el espacio en casa que durante esa hora o hora y media o 2 horas va a estar trabajando para que no haya interrupciones desagradables que pudieran poner en riesgo pues, la información de las personas. Entonces, con el solo hecho de comunicar, por ejemplo, a más miembros de la familia, a los amigos que estén en casa, que en ese momento va a haber esta llamada, y elegir, por ejemplo, el lugar adecuado en el cual decía que elegir el lugar adecuado en el cual se van a realizar esta sesión para que no haya, pues ahí estar entregando información de más. Una práctica, por ejemplo, muy buena puede ser, por ejemplo, que canalicen su video. Primero, de entrada, no todo tiene por qué estar con cámara de video. Muchas veces las comunicaciones es suficiente con el audio, pero si se va a requerir el video, entonces poder aplicar algunas prácticas. Por ejemplo, ¿qué tal esto? ¿No? En donde ustedes ya no verían, por ejemplo, el entorno de mi casa, ¿sí? Ya está mucho más limitado, por ejemplo, ¿sí? Atrás una pared, por ejemplo, que yo, bueno, lo único que dejé fue mi pizarrón, pero ni yo mismo entiendo la letra. Entonces, buscar un entorno adecuado para poder hacer. Si no es posible, entonces, por ejemplo, redirigir la cámara hacia el techo, en lo que llaman los camarógrafos en contrapicada, por ejemplo. Y en el techo, pues rara vez, salvo un poco, ¿no? O la lámpara, no se va a ver nada. Pero se ve la persona, como ustedes me ven ahorita, pero se ve el techo. Entonces, cositas así tan sencillas que ni siquiera requieren un gasto, solamente son prácticas, buenas prácticas, y eso es lo que precisamente en TD Compliance nos disponemos a asesorar respecto de estas prácticas que pueden ayudar muchísimo. Desde luego que hay otras que también, por ejemplo, ayudan mucho, que tienen que ver, por ejemplo, con el tipo de programas que se van a utilizar, los horarios en los que se va a realizar la actividad, las personas que van a intervenir, todo este tipo, el tipo de plataforma, Zoom, por ejemplo, que es la que estamos utilizando y que ha sido la más popular. Quiero decirles que Zoom, por ejemplo, en marzo fue utilizado por 100 millones de participantes en sus sesiones. O sea, de conjunto de todas las sesiones que hubo de Zoom en marzo, participaron 100 millones de personas alrededor del mundo. Bueno, se incrementó tanto por lo de la pandemia que el mes pasado, en abril, se registraron 300 millones de participantes en todas las reuniones de Zoom en el mundo. Y por supuesto, Zoom ha sido muy criticada por sus temas de privacidad, porque hoy mismo incluso hay una nueva versión que están ajustando constantemente. Ha sido muy cuestionada, pero a lo mejor no todo se resuelve con una sesión de Zoom. A lo mejor algo podría resolverse con otro tipo de tecnología de la información y la comunicación.
Todo depende de la finalidad. Entonces, es muy importante, por eso, poder hacer una revisión antes de irnos todos de bruces a ir a las videollamadas, saber si ese es el mecanismo correcto, el idóneo para lo que se busca. Si es así, entonces es necesario que todos los participantes estén conectados con cámara, o solamente el docente, o solamente el alumno que va a tener la palabra, por ejemplo, ¿no? Entonces, son una serie de prácticas que nosotros queremos compartir con ustedes, y para lo cual pues ahí están nuestros números de contacto para poder asesorar todo este tipo de actividades. Ahora, la finalidad, por ejemplo, cuando se conecta con el alumno es distinta a la que requiere el profesor o el directivo o el dueño de la escuela con su personal administrativo. La finalidad es totalmente diferente. ¿Quiénes van a participar? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es la información que se va a compartir? ¿Es necesario compartirla en vivo o la podemos compartir vía correo electrónico mejor? Y así vamos asegurándonos de qué tipo de información está en juego en estas plataformas o en estos medios de comunicación. Entonces, ese es el cuidado del que nosotros planteábamos durante la sesión, el autocuidado. Saber muy bien con mucha inteligencia antes, no apresurarnos a adoptar una tecnología así de buenas a primeras porque es de moda, por ejemplo, ¿no? O creemos que es lo más idóneo. Probablemente no. Y dentro de esa plataforma, por ejemplo, está Zoom. ¿Cuáles son las funcionalidades? Entrar a conocer esas funciones que nos permite esa plataforma para saber si esta Zoom es la mejor, o la mejor WebEx, o a lo mejor Hangouts, o Meets de Google, que ahora lo va a liberar, por cierto, de manera gratuita, lo va a liberar. Entonces, probablemente Meets provee mejor seguridad, no lo sabemos. Entonces, depende de lo que se busca, es la herramienta más idónea que podríamos utilizar. Y eso es lo que TDP Compliance estamos buscando y ofreciendo nuestro servicio de asesoría para este acompañamiento, para prácticas de entrada el aviso de privacidad y las modalidades del aviso de privacidad y cómo comunicar este aviso de privacidad. Y sobre todo, cómo hacer que se informe realmente el uso de los datos personales, porque nadie lee avisos de privacidad, nadie lee términos y condiciones de las plataformas digitales que se están utilizando, las políticas de privacidad. Y bueno, es entregar y regalar nuestros datos así tal cual. Regalar nuestros datos. Y entre más datos cedemos, más vulnerables nos hacemos. ¿No es cierto? Sería mi participación. Pues muchísimas gracias. No sé si tengan algo más que agregar. Si no, por nuestra parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, si quieran comentarnos algo en el chat. ¿No? A ver, aquí tengo nada más. Déjenme una pregunta aquí en el chat. No, muchas gracias a todos. Muchas gracias por su asistencia. Esperamos que les hayamos ayudado un poco y pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Buena tarde.